Buenas noches, grupo. El día de hoy vamos a ver acciones posesorias en su parte sustancial. Acompáñenme. Primeramente vamos a ver las acciones posesorias en su parte sustancial. Debemos enmarcar la definición, en la cual dice así: la acción posesoria es la facultad que tiene el propietario de un bien mueble o inmueble para impulsar la actividad jurisdiccional, solicitando se resuelva su pretensión ante un juzgador consistente en devolver la posesión de dicho bien, que actúa esta en posesión de un individuo en calidad de mala fe, con todos sus frutos y accesiones. Entonces, enmarcando la definición, esta acción se basa en que se solicita el dueño a que se le reivindique un bien que ha sido invadido de mala fe. Ya marcando la parte de las características principales en la acción posesoria, debemos enmarcar que es un mecanismo para defender la posesión y legitimar a su poseedor, para que se le proteja su condición por la vía legal y administrativa. Se debe marcar en la parte administrativa, ya que en el Código de Publicidad está regulado que ellos pueden hacer parte de esta acción reivindicatoria. Solo se puede ejercer sobre cosas susceptibles de obtener por prescripción adquisitiva, y es una acción real y personal. ¿Por qué acción real y personal? Porque es un derecho real de dominio, el cual él es el que la solicita. Su titular es poseedor que ha estado en posesión pacífica y continua durante un año. Hablamos de un derecho real de dominio en el cual el poseedor solicita que se le reivindique. Esta acción también puede ser ejercitada por el usufructario, los herederos de la persona que puede haberla ejercido y el que tiene el derecho de habitación o el uso de usuario. Enmarcamos el derecho de habitación o el uso de usuario. ¿Por qué? Porque puede ser un derecho de arrendamiento en el cual a él le invadieron. Prescribe en un año contado desde el momento en que se inició el acto perturbador cuando se trata de conservar el bien, y prescribe en un año contado desde que el poseedor anterior lo ha perdido cuando se trata de recuperar el bien. Entonces acá que marcamos como característica principal de que este mecanismo tiene como característica principal la prescripción a un año. Pero debemos tener una suma importancia en la jurisprudencia colombiana, la cual, como la Corte Constitucional en su sentencia T-751 de 2004, de manera clara ha expresado la importancia de la acción posesoria así: importancia que esta acción radica en que su ejercicio garantiza la protección al poseedor de su condición de tal. Se debe tener en cuenta la improcedencia de la acción posesoria sobre las cosas que no pueden ganarse por prescripción, como las servidumbres inaparentes o discontinuas. No puede haber acción posesoria en este mecanismo. Como todo mecanismo de protección, se debe tener en cuenta cuándo se puede presentar, cuándo presenta su prescripción y cuándo es improcedente para que se realice. Como clasificación tenemos las acciones posesorias generales, aquellas que tienen por finalidad amparar al poseedor en caso de ser perturbado en su posesión por medio de hechos realizados directamente contra la cosa que posee cuando es despojado de ella. De manera general se basa en que el poseedor, el que tiene el derecho real de dominio, ha sido afectado. También las excepciones posesorias especiales que tienen por objeto amparar al poseedor en caso de ser perturbado en su posesión por medio de hechos realizados en su propiedad ajena, pero que le perjudica o afecta su quieta y pacífica posesión, como cuando teme que la ruina de un edificio le cause daño. Entonces hay ciertas características generales, por ejemplo, de que un derrumbe afecta la posesión del cual, digamos, tenga un bien inmueble cercano, de que puede verse afectado o es afectado con este siniestro. Debemos tener en cuenta de que en las acciones posesorias generales, la acción por perturbación es la que tiene el poseedor de un inmueble para hacer cesar los hechos que perturben o embaracen su posesión o se dirigen a despojarlo de ella, y para que se le indemnice por los perjuicios que ha recibido y se le dé seguridad contra él, fundamentalmente en el artículo 977 de nuestro Código Civil. La acción por despojo es la que tiene quien ha sido privado injustamente de la posesión y quiere que se le indemnicen los perjuicios causados.
La opción de restablecimiento es la que tiene todo el que violentamente ha sido despojado ya de la posesión, ya de la manera de tenencia, y que por poseer a nombre ajeno o por no haber poseído bastante tiempo u otra causa, no puede instalar la acción posesoria respectiva. Acá es donde se presenta la característica de la prescripción, de que no la realizó a tiempo. Las acciones posesorias especiales puede ser una denuncia de obra nueva. Tiene por finalidad obtener que se prohíba toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión o en suelo ajeno, pero que por su naturaleza o situación perturban el goce de la posesión de dicho suelo, que afecte indirectamente el goce de este derecho real de dominio. Denuncia de obras ruinosas. Tiene como finalidad cuando se teme que de la ruina de un edificio o cualquier construcción o árboles mal arreglados o expuestos de ser derribados por casos de ordinaria concurrencia, de pena en perjuicio que se ordene al dueño derribarlos, si estuvieran tan deteriorados que no admiten reparación o si la admiten de que la hagan inmediatamente. Mire, en esta podemos ver un claro ejemplo, y es que en mi bien inmueble un árbol está a punto de caerse por su mal estado. Yo acá puedo solicitar a la autoridad competente administrativa o judicial de que por favor retiren de manera pertinente el árbol que me pueda afectar a futuro. Ya con esto finalizamos nuestra parte sustancial y damos inicio a nuestra parte procesal. Hola chicos, hoy vamos a hablar acerca de las acciones posesorias y su trámite procesal. Las acciones posesorias se tramitan de manera ordinaria y manera administrativa. De esta manera, las acciones posesorias están reguladas de manera ordinaria por el Código Civil y el Código General del Proceso. Sucesivamente, también están reguladas por el Código Nacional de Policía en su artículo 80 a través de la acción policiva para las acciones posesorias administrativas. La acción policiva es la protección a la posesión, a la mera tenencia y a la servidumbre de los inmuebles de los particulares, la cual caducará dentro de los 4 meses siguientes a la perturbación por ocupación ilegal. Esto será ante la autoridad administrativa, regulado así desde el Código Nacional de Policía, artículo 80, parágrafo. Las acciones ordinarias posesorias, según el Código Civil, estarán en conocimiento de los jueces y su ejercicio dependerá del tiempo transcurrido a partir del despojo o perturbación y de formulación de la demanda y del derecho que se invoque el accionante. La competencia de los jueces serán los jueces civiles municipales o del circuito del lugar donde se encuentre el inmueble, de acuerdo a su cuantía en su valor catastral, regulado así en el artículo 26 del Código General del Proceso, numeral 3, y artículo 28, numeral 7. El trámite será por un proceso verbal. Deben asistirse documentos importantes. Así, el demandante deberá aportar un dictamen pericial para el reconocimiento del bien por parte del juez. De esta manera, el dictamen pericial, el juez reconocerá si habrá peligro eminente y si la medida es necesaria. En la sentencia se pretenderá que cesen los actos perturbatorios o la seguridad frente al temor fundado, los cuales son diferentes en la demanda, y se pretenderá suspender o los actos perturbatorios o que se abstenga de volver a incurrir en esos actos perturbatorios. El demandado que incurra luego de la sentencia en esos actos perturbatorios, corrido 30 días,
el demandante deberá tramitar un incidente. Ese incidente será a la contravención por perturbación, para que en la sanción se imponga una multa. De esta manera, al interponer el incidente, se correrá traslado al demandado mediante aviso. Si se presenta pasado 30 días la contravención, operará la caducidad. ¿Qué quiere decir esto? Que luego de dar sentencia, el demandado sigue perturbando el bien. Y después de perturbado el bien, pasaron 30 días en los cuales no se perturba el bien, operará la caducidad. Así que apenas se perturba el bien, debe introducirse y tramitarse el incidente. Así, de esta manera, Hernán Fabio López Blanco introduce una pregunta importante. ¿En qué situación queda el poseedor que ha logrado sentencia en su favor y obtenido la sentencia del bien y es perturbado o despojado de la posesión nuevamente por el mismo demandado? Y se contesta que este incidente solo se puede imponer una multa, porque el incidente es para imponer sanciones ante perturbaciones. Continuando con el artículo 377, para las acciones posesorias de carácter ordinario se aplicarán las siguientes reglas. Primero, cuando la sentencia ordene cesar la perturbación o dar seguridad contra un temor fundado o prohíba la ejecución de una obra o de un hecho, el juez conminará al demandado a pagar 2 a 10 salarios mínimos mensuales a favor del demandante por cada acto de contravención en que incurra. Entonces tenemos que el primer numeral del artículo 377 dice que la perturbación o la inseguridad que se haya dado en algún inmueble por alguna persona será condenado a pagar entre 2 a 10 salarios mínimos mensuales vigentes a favor del demandante. Esta solicitud, para que se imponga al mencionado pago, deberá formularse dentro de los 30 días siguientes a la respectiva contravención y se tramitará como incidente. Como ya decíamos, si el demandado continúa luego de la sentencia las perturbaciones, deberán tramitarse un incidente durante 30 días siguientes, a los 30 días siguientes, y si no, operará la caducidad. Segundo, la sentencia que ordene la modificación o destrucción de alguna cosa prevendrá al demandado para que la lleve a efecto en un término prudencial que se le señale, con la advertencia de que si no lo hiciere, se procederá por el juez a su cumplimiento, debiendo además reembolsar al demandante los gastos que tal actuación implique. Para el efecto, el demandante celebrará contrato que someterá a la aprobación del juez. La cuenta de gastos deberá aprobarse con los comprobantes respectivos para la aprobación del juez. Si la demanda se dirigiere a precaver el peligro que se tema de ruina tanto de un edificio, de un árbol mal arraigado u otra cosa semejante, el demandante podrá pedir en cualquier estado del proceso que se tomen las medidas de precaución que fueren necesarias, es decir, las medidas cautelares. Formulada la solicitud acompañada del dictamen pericial que inicialmente deberá ser aportado por el demandante, y el juez procederá inmediatamente al reconocimiento respectivo. Si del examen resulta un peligro inminente en la diligencia, dictará sentencia y tomará las medidas que fueren necesarias para conjugar. El titular de la acción posesoria será el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo. Bueno, ¿quién es titular de la acción posesoria? Según el artículo 974 del Código Civil, no puede instaurar una acción posesoria sino el que ha estado en posesión tranquila y no interrumpida un año completo, es decir, solo el que tenga posesión regular del bien inmueble. De esta manera, el poseedor tiene derecho para pedir que no se le turbe o embarace su posesión o se le despoje de ella, que se le indemnice de perjuicio que ha recibido y que se le dé la seguridad contra el que fundamente. De esta manera, culminamos con las acciones posesorias ordinarias y administrativas. De esta manera, terminamos con las acciones posesorias y administrativas
de bienes inmuebles de particulares. Hey, ¿qué tal juristas? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la acción reivindicatoria o la acción de dominio en su parte sustancial. Entonces, para que estén pendientes y nos acompañen. Bueno chicos, como les venía mencionando antes, en esta sección les voy a hablar acerca de la reivindicación o acción de dominio que consagra el Código Civil en el artículo 946. Se entiende por acción reivindicatoria toda aquella en la que es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. La reivindicación proviene del latín res, que significa cosa, y vindicatio, que significa reclama. La acción reivindicatoria no solo la tiene el dueño de la cosa, sino también el poseedor regular por medio de la acción publicana. La definición que tiene el código ha sido objeto de reparos por la doctrina y por la jurisprudencia, ya que también nos habla del artículo 951 del Código Civil acerca de la acción publiciana y de que el poseedor regular por medio de la acción publiciana tiene legitimación de la acción del titular de un derecho real diferente del dominio, con excepción de la herencia. Los otros derechos reales se pueden reivindicar como el dominio, excepto el derecho de herencia. También tiene la legitimación de la acción reivindicatoria la impone el demandante o actor y dirige esta acción para lograr la restitución de la cosa. Seguimos ahora con la diferencia entre las acciones posesorias y las acciones reivindicatorias. Esto está consagrado en el artículo 972 del Código Civil y nos dice que las acciones posesorias tienen como fin conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constitutivos sobre ellos. A continuación, en el siguiente cuadro podemos enmarcar las dos importantes diferencias entre la acción reivindicatoria y la acción posesoria. Mientras que en la acción reivindicatoria ampara a muebles e inmuebles, la acción posesoria obra solamente respecto a bienes inmuebles. Y en cuanto a la prescripción, en la acción reivindicatoria no prescriben en forma extensiva, en la acción posesoria prescriben extintivamente en plazos muy cortos. La acción publiciana es la misma acción reivindicatoria, pero se le conoce como acción publiciana cuando aplica para el poseedor. En el caso de la acción publiciana que aplique, como ya dije, aplica para el poseedor, no es necesario que se pruebe el dominio al que se ha perdido la posesión regular de la cosa. Es decir, no es necesario probar el dominio para que se reconozca como poseedor. Y también se halla en el caso de poderla ganar por motivo de prescripción. La acción publiciana tiene 4 requisitos fundamentales. El primero de ellos es que solo la tiene el poseedor regular, es decir, quien adquiere en la creencia de que la cosa pertenece a su vendedor y con un título justo. Es poseedor regular si a la postre el vendedor no era el propietario. El segundo requisito es el poseedor regular debe haber perdido la posesión de la cosa. El tercero, el poseedor debe estar en camino de ganar el dominio por prescripción, es decir, puede ser solo un día de posesión regular y tiene la titularidad de la acción contra el usurpador. Si ha cumplido el tiempo exigido por la ley, la acción para recuperar la posesión no sería la publiciana, sino la reivindicatoria. Y por último, la acción publiciana únicamente puede iniciarla el poseedor regular contra una persona que no sea el verdadero dueño, pero también lo puede hacer un poseedor con igual o mejor derecho que éste. Esto lo consagra el artículo 951 en su inciso 2. Buenas noches, futuros abogados. En esta ocasión vamos a hablar de la parte procesal de la acción de dominio. Bye. Como les comentaba anteriormente, el día de hoy hablaremos sobre la parte procesal de la acción de dominio o acción reivindicatoria.
primer lugar, hablaremos de contra quién se puede reivindicar. La acción de dominio se dirige contra el actual poseedor, aunque la posesión, bien sea regular o irregular, tiene una protección jurídica frente al objetivo de la reivindicación. El poseedor es considerado como autor de una lesión que puede tener consecuencias fatales si se hubiese cumplido el plazo de prescripción por el poseedor. Se puede interponer una acción de dominio en casos donde aplique la legitimación pasiva, el llamamiento de poseedor, impostor de mala fe, reivindicación por el precio de bien enajenado, reivindicación contra herederos, reivindicación contra anterior poseedor de mala fe, en el secuestro de bien mueble, en las medidas preventivas y en la extensión del embargo. También se dan unas medidas precautelares durante el proceso, que consiste en que si el actor teme que la cosa objeto de su pretensión sufra pérdida o deterioro en manos del poseedor demandado, los artículos 958 y 959 del Código Civil le brindan unos medios de protección o defensa. El artículo 958 se refiere al secuestro de bien inmueble. Si reivindicándose una cosa corporal mueble hubiere motivo de temer que se pierda o deteriore en manos del poseedor, podrá el actor pedir su secuestro y el poseedor será obligado a consentir en él o dar seguridad suficiente de restitución para el caso de ser condenado a restituir. En lo que respecta al artículo 959, medidas preventivas, si se demanda el dominio u otro derecho real constituido sobre un inmueble, el poseedor seguirá gozando de él hasta la sentencia definitiva, basada en autoridad de cosa juzgada. En lo que se refiere a prestaciones mutuas, producida la sentencia de reivindicación entre el poseedor vencido y el reivindicante, deben liquidarse ciertas prestaciones o pagos en forma recíproca. En las prestaciones mutuas, la equidad constituye la razón fundamental para el establecimiento de las prestaciones mutuas entre el reivindicante y el poseedor vencido. La restitución de la cosa reivindicada. Si es vencido el poseedor, restituirá la cosa en el plazo fijado por la ley o por el juez, de acuerdo con ella. El artículo 305 del CGP permite exigir el cumplimiento de las providencias judiciales una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según sea el caso, y cuando contra ella se haya concedido una apelación en el efecto devolutivo. La indemnización por los deterioros sufridos por la cosa. Si el poseedor estaba de mala fe, se dice que es responsable de los deterioros que por su hecho o culpa ha sufrido la cosa, mientras que si el poseedor estaba en buena fe, es decir, tenía conocimiento de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo otro vicio. La restitución de frutos. Para este efecto es necesario igualmente diferenciar la buena o la mala fe del poseedor vencido. Para el poseedor de mala fe es obligado a restituir los frutos naturales o civiles de la cosa, y no solamente los percibidos, sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y actividad, teniendo la cosa en su poder. Mientras que si el poseedor está de buena fe, no es obligado a la restitución de los frutos percibidos antes de la notificación de la demanda. En lo que respecta a mejoras útiles, son aquellas que aumentan el valor venal de la cosa. Este valor venal se refiere al valor económico o pecuniario. Para que se dé el reconocimiento de las mejoras útiles, hay que distinguir la buena o mala fe del poseedor al tiempo en que fueron hechas. Las mejoras voluptuarias. Las expensas o mejoras voluptuarias se definen como las que solo consisten en objetos de lujo y recreo. En lo que respecta a la demanda, se dice que no tiene requisito de procedibilidad. Se requiere una inspección judicial y prueba pericial y también demostrar la calidad de propietario. Y en estas acciones el juez competente se da por avalúo catastral del bien y el lugar de ubicación. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por fin estamos terminando esta parte del video que les trajimos el día de hoy.
Ahora vamos con una sección que es preguntas acerca de los temas que ya les explicamos anteriormente. Cada uno tenemos un papelito que tiene un sí y un no. Entonces nuestro productor nos va a hacer unas preguntas y nosotros debemos responder con un no o un sí respectivamente. Nada, estamos agotados, estamos cansados, llevamos aquí desde el mediodía, es la 1:41 de la mañana. Un frío. La 1:41 de la mañana y teníamos que encontrarnos al mediodía, pero Fernanda Llegó a las 4. a las 4 de la tarde. Como si Entonces, fuera raro, Fernando. sí, ¿verdad? como nada raro. Sí, Profe, acuérdese del estudiante que llega tarde. Acuérdese. Si por nosotros fuéramos ya estaríamos dormidos, pero bueno, esperamos terminar esto pronto. Está haciendo un frío de pela y bueno, estas son las preguntas. Espero que hayan disfrutado el video y que hayan aprendido. Listo, entonces la primera pregunta es: ¿la sanción del trámite de incidente es una multa? La respuesta es sí. Ay. Siguiente pregunta: Ay. ¿el juez que conoce de las acciones posesorias ordinarias es solo por cuantía? La respuesta es no. Oiga, ¿todos qué? Profe, eso es un milagro. Siguiente pregunta: ¿el incidente se debe tramitar a los 40 días siguientes a la perturbación? La respuesta es no. Es a los 30. días. Siguiente pregunta: ¿debe aportar el demandante dictamen pericial en las acusaciones posesoriales? La respuesta es sí. Está como demoradita la escena. Demoradita, muchacho. Siguiente pregunta: ¿la acción posesoria puede ser ejecutada por el usufructuario? La respuesta es sí. Ay, maldito. Marlito. Mala El mía. zorrito. Debe ser el sueño. El sueño, sí, ya a las casi 2 de la mañana. Ya. ¿Te dijeron eso? De mera pijama. Y Fernanda solo se quiere excusar porque ya llegó a Llegó las que 4. llegó 4 horas tarde, entonces pues ustedes imaginarán, ¿no? Durmió hasta las 3 y llegó aquí a las 4. Ah, se estaba maquillando. Dale, sí. Siguiente pregunta: ¿la acción de dominio se dirige contra el actual poseedor? La respuesta es sí. Y para finalizar, la última pregunta es: ¿el juez competente se da por avalúo comercial del bien y el lugar de ubicación? No. Ay, mira, no. Era no. Ah, Dios. Bueno muchachos, esto fue todo por el día de hoy. Ya nosotros nos vamos a dormir. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima. Espero que les guste. Bye. Bye. Despídete temprano.